Esta es la pregunta en la que más se enredan mis alumnos. Te doy 15 segundos. ¿Tú qué pondrías? Pip, pip. Bueno, la respuesta aquí es la A, had. If we had more time, we would go out once a week. Esta pregunta es capciosita porque aquí empiezan a jugar con tus conocimientos sobre los condicionales. Si no tienes mucha idea, aquí te lo voy a explicar bien rapidito. Los condicionales son frases donde hay una condición que cumplir. En español lo decimos con if, con si. La condición la pone if o si. Si acá arriba, por ejemplo, acá arriba dice if you stand in the rain, you get wet. Si te paras en la lluvia, tú te mojas. Ese es el resultado. Esta se llama cero condicional porque realmente la condición se considera que es cero, ¿no? Porque estamos hablando de hechos, de rutinas, de si haces esto, el resultado siempre va a ser esto. Por ejemplo, lo voy a decir en español y miren que en inglés es el mismo sentido. Si pongo hielo al sol, el hielo se derrite. No se derretirá, se derrite. Siempre se va a derretir porque el calor del sol va a derretir el hielo. Entonces, si pongo hielo en el sol, se derretirá. Ese ejemplo está acá arriba. If you heat ice, si calientas hielo, it melts. La característica es que los verbos están en presente. If you heat, presente, ice, it melts. Presente, derretirse. Luego viene el first conditional. El first conditional es a possible situation in the future. Una situación posible en el futuro. Sirve para predecir un resultado que es probable en el futuro, si sucede la condición. Este puede ser un poquito más personal ya. No vamos a hablar de hechos y de factores rutinarios de siempre, sino que vamos a hablar de si acontece este evento, esto sucederá. Tú puedes predecir con el first conditional. Y los ejemplos de aquí son muy claros. Dice, if it rains, si llueve, we will cancel the trip. Nosotros cancelaremos el viaje. Ya aquí la condición es más personal. No es, como les decía, no es factual, sino que yo tomo una decisión con respecto a la condición. Otra, if you study, you will pass the exam. Si tú estudias, pasarás el examen, pero si no estudias, no pasarás, you won't pass. El examen claramente va a suceder en el futuro, entonces por eso funciona muy bien el first conditional. También tenemos el second conditional. El second conditional es realmente el caso de este examen. If I won the lottery, I would travel a lot. Si yo ganara la lotería, viajaría mucho. If they sold their house, they would be rich. Si ellos vendieran su casa, ellos serían ricos. Ojo que en español nosotros tenemos un tiempo para el condicional. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo comiera, que es un tiempo diferente al si yo comí. No, o sea, en inglés se van a dar cuenta que ellos utilizan el pasado simple para el if. If I won. Si lo tradujéramos literal diría si yo gané, porque ellos no tienen esa conjugación cuyo nombre no me lo sé en español, pero es la conjugación que usamos con los condicionales. Ellos no la tienen, entonces ellos recurren al pasado simple. Ese va con if, pilas, porque aquí la gente se enredan y empiezan a mezclar el tiempo del if con el tiempo del resultado y no. La oración dice que if con el pasado simple el resultado tiene would. Y would, recuerden que es como decir el ia de los verbos. Entonces, I would travel, yo viajaría. I would be rich, yo sería rico. I would go to Miami, yo iría a Miami. ¿Ok? Entonces, recapitulando, if I won the lottery, si yo ganara. If I won, pasado simple. Si yo tuviera, if I had. Si yo fuera, if I were. Si yo trabajara en tal cosa, if I worked, ¿cierto? Pasado simple. I would, you would, cualquier cosa would happen, ¿sí? Bien. Por último tenemos el third conditional. El third conditional es el condicional de el que se arrepiente del pasado o el que explora posibilidades con respecto a cosas que ya pasaron. Por ejemplo,
Yo no estudié, pero si yo hubiera estudiado, habría pasado el examen. Acá tenemos que el if va con el pasado perfecto. If you had studied, si tú hubieras estudiado, you would have passed the exam. Tú habrías pasado el examen. If I hadn't been sick, si yo no hubiese estado enfermo, I would have gone to your party. Yo habría ido a tu fiesta. Importante que en el resultado tenemos would pegado de have. Todo es would have. I would have, you would have, he would have, she would have, we would have. Un arrepentimiento mío es si no me hubiese casado, no habría tenido a mi hija. Se expresaría así. If I hadn't gotten married, I wouldn't have had my daughter. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Les vuelvo a mostrar entonces la pregunta que dice, en este caso, if we had more time. Si nosotros tuviéramos más tiempo, we would go out once a week. Nosotros saldríamos una vez a la semana. Aquí es importante no confundir el segundo condicional con el tercero y vemos que está el with, está contraído, pero el verbo de al lado solo dice go. El tercero siempre va a decir would have, va a tener would have, el tercer condicional, pero este no tiene have, así que es el segundo, es más simple. Y entonces el verbo que tiene que ir en el if está en pasado simple, ¿ok? Este test puede ser una pesadilla y no tienes por qué atravesar esta pesadilla tú solo. Si necesitas pasar este test, contáctame que yo tengo soluciones que te pueden ayudar a sacar la nota que necesitas.